reencontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Dejo claro que el ataque a Cristina Fernández de Kirchner y a la propia democracia en el intento de magnicidio no nos hizo mejores. En todo caso, dejó claramente quienes quieren vivir en un sistema democrático, republicano, de respeto de valores básicos, por ejemplo la vida, y quienes no. Y dejó claro también que no es una frase hecha, sino que es la dinámica que eligieron algunos sectores que no pueden imponer sus ideas, porque claro, son perjudiciales a la mayoría de los argentinos, que necesitan del odio. Sin el odio no construyen nada. Ayer se presentó con mucho éxito, el fin de semana, la película 1985 en el Festival de Venecia. Recibió una prolongada ovación, aplauso de pie, la gente. Allí estaban su director, de apellido Mitre, Santiago, uno de los protagonistas, Ricardo Darín, su hijo, que desplegó una bandera de Argentina, y los principales protagonistas de la película, que refleja un tiempo político en el que dos hombres se erigieron en referentes del Poder Judicial. Un Poder Judicial que en otro tiempo daba satisfacciones, no como los impresentables que tenemos hoy, que incluso pierden pruebas básicas, fundamentales. Es la historia del fiscal Estarcera y su colaborador, Moreno Ocampo, reflejado en una película, 1985. En la conferencia de prensa le preguntaron a Ricardo Darín sobre el odio en la Argentina. Escuchen. Cada uno hace lo que puede con respecto a la rabia, a la ira, a la cólera. Por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia, la interna, qué es lo que nos pasa a nosotros adentro. Porque a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada. Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro, incluso cuando recibimos una agresión, porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y es muy difícil de detener. No nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe. Bueno, esto nos hizo pensar, cuando lo escuchábamos, que es necesario de los lugares donde estamos. Yo creo que no hay periodismo sin humanismo. No se puede desear la muerte de alguien y decirse periodista. Hay diferencias ideológicas, conceptuales, y no se puede odiar a los que odian. Lo que hay que intentar es cambiarlo, porque si no es como comerse a los caníbales. Diego Tatiane es uno de los más prestigiosos intelectuales que ha dado la provincia de Córdoba en el último tiempo. Es doctor en filosofía, especializado en filosofía política. A él le pedimos una reflexión sobre este momento y sobre todo que hablara respecto de el momento que vivía la Argentina. Sé que es imposible que ustedes tengan el dato concreto. Esta nota la concertamos, es un intelectual con muy poco tiempo, porque tiene múltiples actividades, pero la concertamos antes del atentado con Cristina Fernández de Kirchner, para programar, justamente hablar sobre la cuestión del odio. Y quedó establecida para el día viernes. La registramos para la entrevista que hacemos en Telediario Televisión. Va a ser emitida hoy, a las 19:20. Es decir que le íbamos a pedir que hablara sobre el odio como dinámica en la política en el país, antes del intento de magnicidio. Así reflexionó Tatián respecto de el odio en nuestra sociedad. Sí, indudablemente es un hecho que deja una marca profunda. No sé si parte la historia en dos, pero como dijo el presidente en su conferencia de prensa, es probablemente el hecho negativo más grave que ha ocurrido en la democracia argentina reciente, es decir, del 83 a esta parte.
El tema, digamos, es cómo evaluamos eso que ha sucedido, que probablemente lo más simple, lo más fácil, y lo inmediato sería adjudicarlo a un móvil personal de una persona que tiene, en fin, que no está del todo en sus cabales y que puede haber hecho esto por distintos motivos que son estrictamente personales. Pero a mí me parece que es necesario hacer un análisis que vea la trama completa, sobre todo un estado de la lengua pública en Argentina que ya lleva muchísimo tiempo. No es de ahora, no es de este gobierno, sino que ya lleva muchos años. Si uno enciende la televisión, la radio en determinados medios hegemónicos, es impresionante. No sé, las toneladas de odio que se descargan. Esta es una palabra que se está usando mucho, habría que ser prudente, o habría que pensarla en todo caso, pensar el odio social, como algo que indudablemente que la política conjura. Pero digo, hay un odio inmediato, un odio que sale visceral, que indudablemente genera condiciones para que una trama de pasiones pase al acto, ¿no? Porque una democracia es básicamente eso, ¿no? Es la configuración, la constitución de un conjunto de pasiones para que la violencia no emerge inmediatamente. Yo creo que la violencia está siempre ahí, ¿no? La obra de la política es neutralizarla, es mantenerla a raya, por decir así, o bien elaborar el conflicto, la conflictividad, en un modo institucional, en un modo retórico, en un modo legal, en un modo cultural, podríamos decir. Y en ese aspecto, digamos, la democracia es conflicto, pero no un conflicto violento. Y por supuesto no un conflicto tanático, no un conflicto, justamente, lo que hace es desactivar la obra de la muerte. De alguna manera la política y la muerte son... Ahora, cuando esto emerge de una manera tan escalofriante, tan tremenda, tan impresionante como el atentado a la vicepresidenta, hay que revisar muchísimas cosas. Y empezaría por eso, por un trabajo en el lenguaje, en las palabras con las cuales nosotros nos designamos nosotros mismos, nuestros propios conflictos, nuestras dificultades, nuestros intereses, y hay un trabajo cultural muy profundo que hacer. Yo creo que esto nos tiene que llamar a una reflexión de ese tipo, ¿no? Me interesa un concepto que acaba de deslizar, porque nos compromete a nosotros, los medios de comunicación. Sobre todo, sí. La lengua pública, ¿a qué refiere? ¿A la construcción de un lenguaje en el día a día que se alimenta de lo social o que alimenta a lo social? Yo diría que las dos cosas, indudablemente las dos cosas, pero pero sobre todo alimenta a lo social, ¿no? Uh-huh. Me parece que las personas que tienen un poder de llegada a la sociedad, como son las personas que tienen un micrófono, una cámara de televisión, tienen una responsabilidad indudablemente muy grande, ¿no? Por la reproductibilidad que adquieren sus palabras, las significaciones que se ponen en circulación. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay una responsabilidad democrática, no solamente de los periodistas, de los docentes, de los escritores, de las personas que en general trabajan con las palabras, ¿no? La lengua pública es como si es una lengua colectiva, es la instancia en la cual una sociedad se piensa a sí misma. Por supuesto, nunca hegemónicamente, porque siempre hay maneras de hablar que son contradictorias, que son fragmentadas. Esto es natural que sea así, ¿no? La desmonopolización del lenguaje. Ahora, cuando el lenguaje público está monopolizado, como lo está en la Argentina, de alguna manera los intentos por desmonopolizar el lenguaje público en lo que se llamó la ley de medio, que no es otra cosa que una distribución más equitativa, más plural y más democrática de la capacidad de poner en circulación palabras y significaciones sociales, ¿no? Entonces, ahí hay una batalla cultural fundamental que llevar adelante precisamente para que eso que el lenguaje conjura, de lo que hablamos antes, no emerja de manera tan brutal como sucedió en la otra noche en Recoleta, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto pasa en los medios, pero también en una parte cada vez más significativa de la dirigencia pública, ¿no? Casi algunos espacios ideológicos se han construido a partir de esto, de incitar a la violencia, de agotar el recurso discursivo, de ya no usar más la palabra, pasar a la acción, y esto es lo que terminó sucediendo. Es que yo creo que sí, yo creo que las palabras hacen cosas, digamos, las palabras no son inocuas, no son simplemente instrumentos que nombran, ¿no?
palabras despiertan cierto tipo, unas pasiones u otras, las palabras incitan a ciertas acciones u a otras. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad muy grande hay un odio de clase y hay un odio, yo creo que en general hay una derecha en Argentina y en el mundo que puede ser definido por un odio a la igualdad en general, ¿no? Y por un deseo de exclusividad. Que cuando esa exclusividad se ve, que es simbólica, es cultural, no solamente económica, ni principalmente, diría yo, económica. Cuando esa exclusividad se ve conmovida por un conjunto de políticas públicas que generan escenarios de mayor igualdad, aparece una violencia, diría, brutal, demencial, ¿no? Ha sido siempre la historia de la antidemocracia en Argentina, porque hay una historia de la democracia en Argentina, hay una larga marcha de la democracia argentina que tiene un periodo particularmente importante en los últimos 40 años. Pero hay también una historia de la antidemocracia en Argentina, de la contrademocracia en Argentina. Y eso es muy importante tenerla bien presente, porque eso nunca deja de estar ahí. A veces se enmascara, digamos, de todos los procedimientos de las formas democráticas, pero en la medida que sea útil. Cuando esos procedimientos dejan de ser útil, aparece, digamos, la violencia de la forma más bestial. Bueno, yo creo que esa atención ese cuidado es permanente, es ininterrumpido, porque, como digo, nunca damos vuelta a la página de ese núcleo de violencia antidemocrática que aloja en la sociedad. Sí, usted referenciaba al rol de los medios. Yo le preguntaba también respecto del rol de los dirigentes, porque ahí hay una responsabilidad adicional, ¿no? Recuerdo haber entrevistado, cuando era todavía presidenta Cristina Fernández, a un José Luis Esper, que era un economista, todavía no se había transformado en diputado, pero ya empezaba a utilizar un lenguaje procaz, lanzando epítetos insultantes a la hija de la presidenta, y le preguntaba, bueno, eso no importa, es la bronca contenida, es para que la gente me entienda. Bueno, eso es un caldero que va calentándose cada vez más. Así es. Eso pasa, pensaba, digamos, la inmediatez, la vinculación que hay entre un senador, me parece que es del PRO, si no recuerdo mal se llama Sánchez, pidiendo la pena de muerte, sí, y el paso de muerte pocos días después. Digamos, ese tipo de no sé, de inclinación o de tentación tanática, bueno, es una cosa que se prepara indudablemente desde esfera de mucha responsabilidad, como son los dirigentes políticos. Y después, bueno, lógicamente, las personas son, digamos, la sociedad una caja de resonancia de ese tipo de significados. También toda la simbología que se ha desplegado con bolsas mortuorias, con guillotinas, con la figura de Cristina, de la vicepresidente en una horca, ese tipo de cosas son, digamos, no son estéticas simplemente que quedan ahí, ¿no? Generan un territorio, generan un escenario donde lo que acaba de suceder es perfectamente posible, es una cosa preparada, por eso no es una cosa de una persona, ¿no? La protección tiene que ir al hueso. Usted mencionaba algo que es difícil de revertir como constructo cultural, digo, el odio a la igualdad, que se da paradójicamente en un escenario donde económicamente están cada vez más profundizadas las desigualdades. Así es. Porque usted no crea que pasan por lo económico, porque muchos dicen, bueno, esto si estuviera bien la situación, si no hubiera tanta inflación, si no tuviéramos los problemas que tenemos la mayoría de los argentinos, esto no hubiera ocurrido. ¿Usted no cree que sea así? No, yo no creo que es así, no creo que sea así, la verdad. A mí me parece que hay un concepto de un pintor, de un artista, que es un intelectual que yo aprecio mucho y sigo también, que es Daniel Santoro. Que Daniel Santoro habla de esto, digamos, usa un término un poco técnico, lacaniano, que habla del fantasma neurótico del goce del otro. Esto significa lo siguiente, es un mecanismo psicológico, lacaniano en realidad, que dice, digamos, porque el otro goza, yo ya no puedo hacerlo. Es decir, la condición del goce es la exclusividad. Y eso ha pasado con las clases dirigentes. Eso ha sido todavía una amenaza aún mayor y que ha hecho reaccionar a las clases dirigentes argentinas y en general en América Latina, mayor que la distribución de la renta. Para decirlo de otra manera, que las clases populares, que habían estado siempre excluidas
por ejemplo, de cierto consumo, no solo económico, sino también educativo, cultural, simbólico, ¿no? Que ingresen a las universidades, que anden por espacios, que accedan al consumo de ciertas mercancías tradicionalmente adjudicadas o reservadas para la clase alta. Todo eso genera una reacción que tiene que ver con la pérdida de una exclusividad, aunque esas clases siguen ganando tanto o incluso más que antes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí me parece que hay un problema que excede la cuestión de la distribución. No digo que no sea importante, digo, excede la cuestión de la distribución económica. Ahora, el asunto es el siguiente: cómo de lo que se llama, para llamarlo rápidamente, el campo popular, somos capaces de crear una trama de pasiones más fuerte que las que se organizan en torno del odio y de sentido contrario. Yo creo que ahí se disputa en gran medida, porque una democracia es una trama afectiva. Ahí se disputa en gran medida la disputa, ¿no? Diego Tatián, doctor en filosofía, académico en filosofía política, un destacado intelectual cordobés, fue 2 veces decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, ayudándonos a entender por qué en muchos sectores de la población el combustible que los moviliza es el odio. Y a veces teniendo mucho, lo que pasa es que quieren una tenencia exclusiva de los derechos y beneficios. Y tienen un odio hacia el que puede acceder a algo que ellos lo quieren de manera exclusiva. Es una explicación que da en la clave. Y esta otra cuestión que en el final menciona, que los que no acceden a los beneficios tienen que aglutinarse en torno de una razón de ser pasional que les permita contrarrestar esa instalación del odio como dinámica de la política en el país. Bueno, esas son las tensiones que vive esta sociedad, que vivimos hoy en nuestro día. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, digo, el colectivo de quienes tenemos la posibilidad de hablarle a 1, 10, 100, 1000, preocupándonos cada día por construir una sociedad mejor, más igualitaria. Por más que tengamos el peor de los sentimientos, tenemos que hacer el esfuerzo cada día de no odiar a los que odian, porque si no el país es inviable. Diego Tatián, la entrevista que hoy se emitirá en la señal satelital de Canal 13 a las 19:20 de manera completa, y que mañana la van a tener en nuestras redes sociales, porque la verdad es para recomendar. No habitualmente lo hacemos, pero no por nosotros, sino por las reflexiones de Tatián, e insisto, y porque es un intelectual de esos que es muy difícil hacer parar la múltiple actividad que realiza para que nos ayude a pensar. Quiero agradecerle al grupo de filósofos de nuestra mañana de radio, que cada miércoles nos visita, porque ellos fueron el puente para lograr la entrevista con Tatián. Insisto, mañana, una vez que sea emitido en Canal 13, la entrevista completa la van a tener en nuestras redes sociales. Así son las